Muy buenas tardes. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la bienvenida a este instituto, a esta presentación que se enmarca en este año 2017, el año del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El día de hoy pues vamos a presentar 3 obras que forman parte de la serie México y la Constitución de 1917. Hoy nos acompañan en el Presidium la doctora Aurora Cano, el doctor José Gámez Torruco y el doctor Imer Flores, a quien de antemano lo recibimos con un caluroso aplauso. También saludamos al público que nos ven desde la aplicación de Periscope y también por Twitter y por Facebook. Y antes de comenzar con la presentación, y como ustedes y todos sabemos, derivado de el trágico sismo, queremos, en nombre de este instituto y considerando que estamos reanudando nuestras actividades, que podamos ponernos de pie y dedicar un minuto de silencio para las personas que lamentablemente perdieron la vida durante este fenómeno natural que sabemos que aún estamos tratando de retomar la situación, nuestra rutina. Entonces, les pediría que nos pusiéramos de pie y pudiéramos guardar un minuto de silencio en memoria de las personas que perdieron la vida. Muchas gracias. Le voy a ceder el uso de la palabra al doctor José Gámez Torruco, quien nos va a hablar de su obra sobre los grandes debates en el Congreso Constituyente de Querétaro. Quiero aprovechar para comentarles que esta serie de la Constitución y México y la Constitución de 1917 consta de 12 tomos, que de hecho, para darle una referencia, para que ustedes tengan la referencia de los tomos, el primer tomo es sobre el contexto histórico, que lo coordina la doctora Patricia Galeana, y el prólogo de este libro es del doctor Álvaro Matute, a quien recordamos también que lamentablemente pues falleció hace un par de semanas y era consejero técnico de este instituto. De hecho, próximamente estaremos realizando un homenaje en memoria del doctor Matute y también lo estaremos invitando oportunamente. El segundo tomo es precisamente del que nos va a hablar su autor, el doctor José Gámez Torruco, los grandes debates del Congreso Constituyente de Querétaro. El tercer tomo es sobre la crónica de la Constitución en la prensa de la época, cuyas coordinadoras fueron la doctora Guadalupe Curiel de Fosé y la doctora Aurora Cano Andaluz, quien hoy nos acompaña. El tomo 4, Memorias y Testimonios, que también es coordinado por este instituto. El tomo 5, La influencia extranjera y trascendencia internacional, que lo coordina el doctor Héctor Fix Zamudio y el doctor Eduardo Ferrer MacGregor. El tomo 6, El constitucionalismo del siglo XXI, a 100 años de la aprobación de la Constitución de 1917 por el doctor Francisco José Paoli Bolio. El tomo 7, La doctrina constitucional mexicana, también que es coordinado por el doctor Imer Flores, quien se encuentra aquí presente.
el tomo 8, Constitución y Literatura, por el doctor Vicente Quirarte, el tomo 9, Gobierno, por el doctor Alejandro Carrillo, el tomo 10, El Poder Reformador de la Constitución, el Congreso y su Impulso Transformador, que este es coordinado por el diputado César Camacho Quirós, el tomo 9, El Senado de la República en 100 años de vigencia de la Constitución, coordinado por el senador Enrique Burgos García, y el tomo 12 es relativo al Poder Judicial, coordinado por el ministro José Ramón Cosío. Aprovecho para comentarle que estos libros ustedes pueden consultarlos y descargarlos en forma gratuita, tanto en la página del Centenario de la Constitución como en la página de ese instituto, además de que se encuentran también aquí en la librería. Sin más preámbulo, voy a ceder el uso de la palabra al doctor Gámez Torruco, no sin antes leer una síntesis curricular. Es licenciado en Derecho por la UNAM, realizó estudios de Derecho Constitucional y Ciencia Política por la Universidad de París, es maestro en Derecho Comparado por la Facultad Internacional de Estrasburgo y en la actualidad es director de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Gámez Torruco es profesor titular en la Facultad de Derecho de la UNAM y ha sido profesor visitante en distintas universidades en el extranjero, como en Toulouse y París Sur en Francia, en la de St. Mary's en San Antonio y Duquesne en Pittsburgh, Estados Unidos. También es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido embajador de México en Australia y Nueva Zelanda, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia de la República, director general del Banco Nacional de Crédito Rural, del Instituto Mexicano del Café y del Museo de las Constituciones de la UNAM, del que fue director fundador. Se ha desempeñado como asesor en distintas dependencias, como la Presidencia de la República, Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, además de que también es integrante del Consejo Asesor del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución. Es autor de distintas obras, entre las que destacamos El Federalismo Mexicano, Regímenes Parlamentarios de Gobierno, Derecho Constitucional Mexicano, México y la Constitución de Cádiz y, por supuesto, el libro que hoy nos va a hablar su autor, el doctor Gámez Torruco. Bienvenido y le cedo la palabra. Muchas gracias. Agradeciéndoles que hayan podido asistir, dadas las dificultades que se están presentando, pero pues hay que normalizar la vida y creo que pues estamos conscientes de que necesitamos hacer esfuerzos en ese sentido. Si hablamos de los debates del Congreso Constituyente de 1916-1917, nos encontramos siempre con dos tomos de esa época donde se recogieron taquigráficamente todo lo ocurrido en el seno del Congreso Constituyente de 1917. Lo interesante es que la simple vista de estos tomos nos motivan una serie de preguntas. En primer lugar, el contenido, los debates. Nos vamos a encontrar, si lo hojeamos, con que se habla por los diversos diputados constituyentes, se expresan ideas, etcétera. Pero la pregunta es, bueno, ¿pero sobre qué? ¿Con qué orden? Y si analizamos bien los libros, vemos que siempre comienza las discusiones haciendo referencia a algo que está en ese mismo libro, que es el proyecto de constitución que presenta el primer jefe, Venustiano Carranza, una vez que triunfa la revolución constitucionalista. O sea, ahí tenemos la referencia, un proyecto de constitución sobre el cual se va a desarrollar todo el Congreso Constituyente, las diversas discusiones sobre específicamente cada uno de los artículos que se presentan en el proyecto.
Al final nos vamos a encontrar el texto ya de la Constitución tal como fue aprobada. Y aquí también nos llama la atención, o nos llamaría la atención algo, y es que a diferencia de muchas constituciones que prácticamente rechazan todo lo anterior para constituir algo nuevo, nos vamos a encontrar con que la Constitución de 1917 recoge una tradición constitucional. Si se analiza, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos de América, la Constitución de los Estados Unidos de América está creando un régimen político distinto del de la Gran Bretaña. Si analizamos otra constitución, la Constitución española vigente, por ejemplo, pues es una constitución que rechaza lo anterior, que era una dictadura, y crea un nuevo Estado. Lo mismo podríamos decir de las constituciones socialistas, de las constituciones de los ex-estados socialistas, que establecen ya un nuevo régimen con derechos que antes no se concedían, con un régimen político basado en la democracia, etcétera, pero desconociendo lo anterior. La Constitución de 1917 recoge los derechos humanos que están dentro de la Constitución de Apatzingán. La República Federal establecida en la Constitución de 1824. Recoge también el juicio de amparo que está en el Acta de Reformas de 1847. El sufragio universal que ya se apunta también en el Acta de Reformas de 1857. En fin, nos encontramos con que no solamente es una constitución que crea algo nuevo, sino es una constitución que recoge toda una tradición constitucional. Y esto es un fenómeno muy interesante. El proyecto del primer jefe es un proyecto marcadamente liberal. Fue elaborado, desde luego, bajo la dirección del primer jefe y con el consentimiento del primer jefe, por dos personajes que fueron diputados también del Congreso Constituyente, que son José Natividad Macías y Rojas. Estos constituyentes prácticamente fueron quienes elaboraron todo el proyecto, recogieron toda esa tradición jurídica, pero además agregaron algunas cosas notables a las que espero tener el tiempo de referirme con posterioridad. La mayor parte de las instituciones que se consignaron en el proyecto que presentó el primer jefe fueron recogidas y está en la Constitución. Es decir, la Constitución de 1917 es conocida porque, y es universal ya el reconocimiento, fue la primera que estableció derechos sociales. Pero nos hemos olvidado también que la Constitución de 1917 recoge toda una tradición y recoge precisamente estos señalamientos que he indicado que forman parte del acervo constitucional de México. Los derechos sociales van a incluirse no sin una batalla verbal, ideológica, con la minoría que fue tachada como reaccionaria, liberal, que no tanto atacaba la necesidad de los derechos sociales, sino la inscripción de los derechos sociales en una Constitución. Siguiendo la tradición de los derechos humanos, lo que decían,
tanto Rojas, que por cierto, Rojas fue reconocido como el presidente del Congreso Constituyente, pero la situación que se presentó fue en relación precisamente a que se inscribieran en la Constitución los derechos agrarios y los derechos del trabajador. ¿Por qué? Porque según la tradición liberal constitucional, esto no debería de ser materia constitucional. Materia constitucional deberían de ser los derechos humanos entendidos como los derechos derivados de las declaraciones francesas, pero como legislación ordinaria y no en una constitución. La constitución era exclusivamente, en este concepto, para consignar derechos humanos y para consignar la estructura del Estado, la estructura de los poderes. Si leemos el proyecto de Constitución, no vamos a encontrar nada referente a lo que hoy son el artículo 27 y el artículo 123. O sea, en el proyecto de Constitución no estaban los derechos sociales. Los derechos sociales se van poco a poco a defender como derechos constitucionales, y alguno de los diputados, Lizardi, que pertenecía a este grupo liberal, señaló que esos derechos sociales le quedaban a la Constitución como un par de pistolas a un Santo Cristo, que fue una fórmula que se utilizó después mucho en tono de broma, en tono de burla a este criterio de que por qué íbamos a meter en una Constitución, así se decía en los debates, cosas que deberían de ser materia de una legislación secundaria. Se llegó a la conclusión de que deberían de estar en la Constitución, y ello porque era necesario para que en la Carta Fundamental de México se consideraran esos derechos nuevos. Y ya después, pues, como es sabido, la Constitución alemana de 1919 ya incluyó también derechos sociales, pero fue la primera Constitución, la mexicana, la que lo hizo. Pero si buscamos aún los derechos sociales en el conjunto de los debates que se publicaron posteriormente, que repito, por cierto, están dentro de la colección de libros que ha publicado el Instituto, son 2 gruesos tomos donde están consignados todo lo que los diputados aportaron. Vamos a encontrar muy poco de los derechos sociales. Más bien vamos a encontrar algunas discusiones de este tipo a las que me he referido, pero vamos a encontrarnos con que los derechos sociales como tales aparecen solamente en la parte final, cuando se presenta por un grupo de diputados una ya relación tanto de los derechos del trabajador, los derechos como los derechos agrarios. Y la Asamblea con 2 o 3 adiciones los aprueba. Se podría pensar que lo que sucedió es que estos derechos sociales simple y sencillamente pues no recibieron la suficiente atención si uno se atiene exclusivamente a leer el diario de los debates. Pero en el mismo diario de los debates está la referencia a esta discusión, y que finalmente se decidió que una comisión especial de diputados lograra un proyecto tanto del artículo 5º constitucional,
que se transforma después en el 123, como de los derechos agrarios en el artículo 27. Esta comisión, por decisión del Congreso Constituyente, fue presidida por el diputado poblano Pastor Rué, que era además miembro del gabinete del gobierno provisional del primer jefe de Venustiano Carranza. Y él se ocupó de reunir a los diputados y lograr un consenso fuera de las sesiones. ¿Por qué ocurrió esto? Porque se consideró que el tema era de tal importancia que iba a agotar el tiempo que se había fijado en febrero para de 17 para la expedición, para la promulgación de la Constitución. Afortunadamente, Pastor Rué escribió un libro, también editado por el Instituto, donde él hace relación de todo ese trabajo. Y ese libro de Pastor Rué tiene que considerarse siempre junto con los dos tomos del Diario de los Debates para tener un panorama global de lo que fue la Constitución y de cómo se elaboró la Constitución. Tenemos pues el artículo 27, el artículo 28, donde se consignaron también derechos importantísimos. Por cierto, se consagró allí algunos de los derechos que todavía el día de hoy se discuten, pero en fin, si tengo tiempo me refiero a eso, si no probablemente siempre me han hecho algunas preguntas referentes a eso. El artículo 27 y el artículo 123, pues, todo lo que se refiere a los debates está no dentro de los diarios, sino está dentro del libro de Pastor Rué. ¿Qué fueron los añadidos que tuvo la Constitución de 1917 que no estaban en el texto del primer jefe? Desde luego el artículo 27, al que me voy a referir muy brevemente, y el artículo 123, que consagra eso, sí, lo podemos decir, tanto los derechos individuales del trabajador como los derechos colectivos, el derecho de huelga, el derecho de asociación, etcétera. El concepto de propiedad privada varía. Sí se reconoce la propiedad privada y sí se reconoce la economía de mercado, pero sujeta al interés público, nuevo concepto. La propiedad privada está sujeta a la necesidad pública. Los derechos sociales con claras limitaciones a los derechos individuales, porque ya no hay la libertad absoluta del empresario, sino que ya tiene obligaciones con respecto al trabajador. La reforma agraria, los derechos obreros, son aportaciones fundamentales y sobre todo el nuevo papel del Estado. El Estado ya no es el Estado liberal, es ya un Estado que tiene que preocuparse por el desarrollo social y por la justicia social, lo que después, años después, será reconocido en Gran Bretaña como el estado de bienestar, el welfare state. Poco se dice, pero esa es una creación también de la Constitución mexicana de 1917, esa nueva concepción del Estado. Por último, quisiera yo destacarles que dentro de la Constitución hay elementos valiosísimos del proyecto del primer jefe que no se han destacado. En primer término, desde luego, el Estado laico. Sí estaba en alguna medida en la Constitución
de 1857 y en las reformas de Lerdo de Tejada. Pero la serie de concesiones que el general Díaz hizo en su momento a la Iglesia indignaron a los constituyentes, y se va a ver allí, si se leen los debates, fuertes, pero muy fuertes ataques a la Iglesia Católica. El establecimiento de un ejecutivo fuerte llama la atención. El ejecutivo fuerte, el ejecutivo con facultades, no el ejecutivo que concibió la Constitución de 57, donde había un papel muy importante para el Congreso, sino un ejecutivo que tuviese todas las facultades, es creación del primer jefe y fue reconocido así por el Congreso Constituyente. Pero además, en los derechos humanos hay avances importantísimos. El artículo 14 da ya los elementos fundamentales de las garantías individuales respecto a la seguridad jurídica, igual que el artículo 16 de la Constitución, cosa que no estaba sino dibujada en la Constitución de 1857. Los elementos fundamentales del juicio de amparo comenzaron en 1917 y simplemente el constituyente recogió las propuestas del primer jefe. Igualmente, en el artículo 20, todos los derechos en el procedimiento penal que prácticamente no estaban en la Constitución de 1857, todas las garantías en el proceso penal. Por último, para terminar, quisiera simplemente decirles que la Constitución de 1917, en su texto original, apunta hacia el Estado tal como se concebía y tal cuyas necesidades fueron determinadas en 1917. Mucho porque seguramente se harán preguntas en ese sentido, o siempre se me han hecho, sobre las reformas constitucionales, y yo lo que quiero destacar es que una cosa era este país en 1917 y otra cosa es el país el día de hoy. La transformación ha sido enorme. Y la otra cuestión que destaco siempre es lo de las 600 reformas. Yo no comparto la idea de que contemos 600 reformas. Hoy en la mañana consulté los decretos, página de internet de la Cámara de Diputados, hay 232 decretos de reforma, pero cada decreto de reforma contiene una materia, pero se refiere a muchos artículos. Conté los del Distrito Federal, la última reforma o la penúltima reforma, la del Distrito Federal, 52 artículos. ¿Por qué? Porque en la Constitución hubo que buscar dónde estaba Distrito Federal para poner Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, y así sucesivamente. Y algunos cuantos para reformar el régimen político, pero son 52 artículos en un solo decreto de reformas. Entonces vámonos también con calma en este sentido. Y la otra cuestión, pues sí, efectivamente ha habido un abuso en las reformas, no lo niego, pero sí ver esto con mucho cuidado, porque nos ayuda mucho el analizar el texto de la Constitución y reflexionar seriamente que la Constitución estuvo hecha para el México de 1917, pero no para el México que en una forma espectacular derivó en el México de hoy. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor José Gama Astorruco por su exposición sobre el libro de su autoría, Los grandes debates del Congreso Constituyente de 1916-1917.
toca el turno a la doctora Aurora Cano Andaluz, de quien voy a leer su semblanza curricular. Es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana, maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En la actualidad es profesora investigadora por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su área de especialidad es la hemerografía como fuente histórica de la opinión pública. Como parte de sus actividades académicas, destacamos en el año 2006 impartió la Cátedra Latinoamericana Eulalio Ferrer en la Universidad de Cantabria, Santander, España. Asimismo, ha coordinado el seminario taller La Fuente Hemerográfica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Participa en el proyecto académico Cultura Liberal en México y España, estudios desde la historiografía, la prensa y la literatura, 1860-1930, y desarrolla una investigación sobre la revista mexicana Una Voz de la Disidencia en el Extranjero, 1915-1920. Entre sus publicaciones queremos destacar los siguientes títulos: 1968, Antología Periodística; La opinión pública sobre el régimen de Plutarco Elías Calles, 1924-1928, un estudio hemerográfico, y en coautoría con la doctora Guadalupe Curiel de Fossé, el libro que hoy va a presentar, Crónica de la Constitución de 1917 en la prensa de la época. Precisamente, como les he comentado, esta obra forma parte de la serie México y la Constitución de 1917 y es una coedición entre el Senado de la República, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y este instituto. Doctora Aurora Cano, le cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes. Pues, primero que nada, un agradecimiento al INER por esta invitación para colaborar en este proyecto grande en torno al centenario, y en especial a la doctora Patricia Galeana. Y desde luego quiero dedicar esta presentación muy breve y muy sistemática a la memoria del doctor Álvaro Matute, un gran maestro y un gran amigo. Claro, muchos fuimos sus alumnos hasta el último día. Y en especial también quisiera referirme muy brevemente a la doctora Guadalupe Curiel de Fossé, compañera mía en esta coordinación de la obra, porque ella está pasando por un problema de salud grave y por eso no está aquí con nosotros. Ya lo dijeron que este libro, que es como el tercero en esa enumeración de 12 obras, forma parte de esta México y la Constitución de 1917, debido al centenario de la propia Carta Magna. Ahora, ¿qué partes componen la antología? ¿Qué acompaña a los artículos periodísticos de esta obra? Bueno, hay una primera presentación escrita por Enrique Burgos García como voz del Senado de la República, el prefacio, que es un texto del doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México y la Constitución, que firma la doctora Galeana y en la que explica también, describe todos estos tomos, ella como directora del INER, pero también en su carácter de secretaria técnica del comité encargado de la conmemoración del centenario de la Constitución de 1917. Luego viene el prólogo, escrito por Álvaro Matute, quien también tuvo a su cargo otro prólogo en la obra Contexto, que ya también lo mencionaron, el contexto histórico de la obra de 12 tomos. Le sigue la introducción, que es un texto que ambas coordinadoras, la doctora Curiel y yo, preparamos. Después se encuentran la parte sustanciosa, digamos, de la obra, que es la antología, que les invito a acercarse a ellos porque es la opinión y son las noticias y son artículos firmados de la prensa de la época. Hay un apartado de agradecimientos, una advertencia editorial, por último una hemerografía que enumera, detalla los artículos que incluye la antología,
y un interesante apéndice al que me referiré al final, escrito por la doctora Lilia Vieira. El objetivo general de este trabajo, encomendado a nosotros como académicos del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, y en tanto que tenemos dentro del instituto la responsabilidad y la custodia de la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional, pues era obvio que podíamos trabajar estos materiales. El objetivo: agrupar referencias hemerográficas significativas, ese fue el criterio, y contemporáneas, porque nos situamos, como ya dije, en los periódicos de 1916-1917, todo en torno al tema de la Carta Magna. Si nos referimos a la fuente y alrededor de esta herramienta fundamental, es fundamental y creo en ella, así como vieron en mis datos curriculares, yo me he dedicado a la hemerografía toda mi vida, es fundamental para mí, para cualquier investigación. Me gustaría retomar aquí las palabras de mi querido maestro, el doctor Matute, cuando en el prólogo que aquí encontrarán, destaca la importancia de la fuente hemerográfica para el quehacer histórico, que en muchas ocasiones ha requerido de quien la defienda y respalde su utilidad, en muchas ocasiones. Dice Matute, y cito: cierta ortodoxia metodológica recomendaba, y aquí Matute emplea el verbo en copretérito, recomendaba, limitar el uso de la prensa como fuente histórica debido a que supuestamente es imprecisa. Y hago unos puntos suspensivos en el texto de Matute. La prensa es fundamental, continúo, para ciertos momentos históricos, ya que ella misma es parte del proceso que se intenta historiar. No es, pues, una fuente pasiva. Si en el caso de la elaboración de la centenaria Constitución de 1917, la fuente histórica principal es el Diario de los Debates, que consigna todas y cada una de las intervenciones de los diputados que participaron en la Asamblea, para algunos efectos con dicha fuente bastaría, pero no es así. Hay algo más en el entorno, ya que si bien hubo algún público asistente en el Teatro Iturbide, quienes no tuvieron el privilegio de estar presentes, o sea, la gran mayoría, la única manera de tener información sobre lo ocurrido en la Asamblea queretana lo proporcionaba la prensa. Algo más, hubo una preparación y unas consecuencias, además del desarrollo de las discusiones. Estas representan el nudo, pero antes hubo una exposición y después un desenlace. La exposición, que mejor se debe llamar preparación, consistió en sensibilizar a la opinión pública, y yo añadiría que ahí está la función de la prensa como actor político. Entonces, sensibilizar a la opinión pública acerca de convocar a un Congreso Constituyente. Así se expresó la necesidad de efectuar reformas de fondo a la legislación suprema del país. Hasta aquí la cita del texto prólogo del doctor Matute. Ahora, en cuanto a la selección de títulos periodísticos, pues a continuación describo muy brevemente las publicaciones existentes en la Hemeroteca Nacional de México y que se emplearon para integrar la presente antología. El Pueblo, Diario de la Mañana, tenemos incluidas 21 referencias, fundado por Félix Pallavicini y órgano del constitucionalismo desde 1914, que además de en la Ciudad de México, se editó en Veracruz conforme a los vaivenes políticos de las facciones revolucionarias. Saben que ahí, de hecho, la ley del 6 de enero de 1915 está promulgada ahí en el puerto de Veracruz por estos cambios dentro de la lucha de facciones, cuando el grupo carrancista, el grupo constitucionalista, estaba luchando contra otros, con otros grupos. Otro periódico, El Universal, Diario Político de la Mañana, después va a cambiar su subtítulo, el cual permanece hasta ahora. De ese tenemos 7 referencias, cuya fundación también es de Pallavicini, lo que ocurrió el 1 de octubre de 1916, cuando ya se preparaba el Congreso Constituyente. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque hay un artículo que es bastante famoso, que salió publicado en El Universal
y que le costó una suspensión de un tiempecito casi simultáneo. En marzo de 1917 ya se había promulgado la Constitución y el contenido de ese artículo, que se llama Las prerrogativas de las águilas, tocaba el tema que luego se va a tornar muy espinoso, y recordemos la caída de Carranza en 1920, que es las relaciones entre Carranza y los militares. Entonces, eso provocó un desajuste en el Universal en sus relaciones con el poder, y se llevó también un poquito jalándolo en medio al Nacional, Diario Libre de la Noche, por este mismo artículo de las prerrogativas de las águilas. Luego tenemos al Demócrata, Diario Constitucionalista de la Mañana, 6 referencias. Fue fundado en Veracruz en 1914 por el equipo de Carranza, y a la cabeza estaba Rafael Martínez Rip Rip. Tachado este diario de germanófilo en el momento que en Europa estallaba la Primera Guerra Mundial, y colgada dicha etiqueta por la inclinación que presentaba por la causa alemana, la que también mostraba en cierto modo Carranza. Y aquí me recuerda lo que el doctor Gamas nos estaba diciendo hace un rato: hay que contextualizar las cosas, ¿no? Nadie tenía la bola de cristal para saber qué iba a pasar con todas esas inclinaciones germanófilas. Al mismo tiempo, Carranza estaba negociando su legitimación frente al gobierno de los Estados Unidos. Entonces eso, aunque Estados Unidos no entró desde el principio en esa primera guerra, pero era un poco apretar los tornillos y marcar un poco: yo tengo otras opciones y tú, mi vecino, no eres el único. Bueno, eso es comentario al margen. Después tenemos al Excelsior, el periódico de la vida nacional, 6 referencias. Recién fundado por Rafael Alducin el 18 de marzo de 1917, ya cuando ya se había promulgado la Constitución. O sea, llega un poquito al final para efectos de esta antología, que capitalizó en el sentido empresarial y tecnológico la experiencia que varios de sus responsables habían obtenido en el Imparcial de la etapa porfirista. Esa era la experiencia que traían detrás. Luego el Nacional, Diario Libre de la Noche, 5 referencias, fundado por Gonzalo de la Parra, otro de los periodistas formados alrededor de Carranza en Veracruz. Y La Defensa, Diario Reformista, 4 referencias, alineado al constitucionalismo y dirigido por Miguel Calderón Mariles. Si ven, casi todos hay una tendencia a que la prensa estuviera ya para estas alturas en que las facciones estaban casi totalmente aniquiladas y que se veía que el constitucionalismo había triunfado, y el proyecto también, con todas estas modificaciones y estas discusiones al interior del Congreso. No es exactamente el proyecto de Carranza el que gana en todos sentidos, ¿no? Pero aquí tenemos un caso especial, que es el de la Revista Mexicana, Semanario Ilustrado, 6 referencias, editada en la ciudad de San Antonio, Texas, y por lo tanto el único título extranjero que se incluye en la antología. Fue fundada la revista en 1914 por Nemesio García Naranjo, y su último número data de 1920, al término de la presidencia de Carranza, cuando muchos de los exiliados que estaban alrededor de la Revista Mexicana, algunos de ellos huertistas destacados, pero además de eso políticos e intelectuales de primer nivel, o sea, no hay que despreciarlos nada más porque su etiqueta en algunos momentos asiados de su vida dijo huertista, ¿verdad? Bueno, entonces en ella colaboraron entonces muchos mexicanos exiliados, como es el caso de su propietario y director, y resulta importante porque es la visión contrastante del México de afuera y su percepción acerca del proceso político, económico y social en que el país se encontraba inmerso y del cual esta comunidad había quedado automáticamente excluida. Sus páginas muestran por lo general su desacuerdo con el régimen de Carranza y la obra de los constituyentes de Querétaro, ilegítima. Ellos apoyan que ciertas modificaciones a la Constitución del 57 hubiera bastado, pero esta voz disidente había de tener también un espacio en la antología. En cuanto a los géneros periodísticos que se consideraron en esta recopilación, fueron, en orden de importancia, los editoriales, porque nos aportan la visión oficial de la publicación.
Después los artículos de opinión, generalmente firmados, y le siguen las noticias que sirven como un anclaje para los temas y las opiniones. Ahora, ¿qué metodología se empleó para hacer este trabajo? A partir de un formato surgió la primera fase para integrar la antología, que consistió en recopilar, analizar y sintetizar los contenidos de las referencias hemerográficas más significativas encontradas en los periódicos, y esta tarea estuvo a cargo de unas colaboradoras muy valiosas, las doctoras Irma Elizabeth Gómez y Lilia Vieira y la maestra Alejandra Vigil. Los materiales seleccionados en esta fase se fueron agrupando en torno a 4 grandes apartados, es decir, una identificación temática general para ordenar el eje que predominaba en cada editorial o artículo o noticia. A. La dinámica del Congreso Constituyente, convocatorias para reuniones parciales y plenarias, exhortos a la comunidad, así como el perfil comparativo de 2 constituciones, la de 1857 y la que se elaboraba en ese momento. B, el segundo bloque temático, los protagonistas, esto es, los grupos y partidos políticos acompañados de sus debates y las denominaciones para identificarlos, los reaccionarios y los jacobinos principalmente. C, el tratamiento y enfoque de los artículos en los distintos periódicos y como ejemplos los relativos a la división de poderes, el 130 y otros sobre la cuestión religiosa, el 3 sobre la educación, el 27 sobre la propiedad y el 123 sobre el trabajo. Y como último apartado de estos 4 bloques, el D, el exilio, una postura, como ya les dije, enfrentada con el constitucionalismo de Carranza y su grupo mayoritario. La segunda fase del trabajo consistió en la transcripción y el cotejo cuidadosos de los 55 textos periodísticos que finalmente se incluyeron en la antología, y esto estuvo a cargo de quien fungió como editor, Miguel Ángel García Udelo. Los encargados de las transcripciones y los cotejos fueron Daniela Burto, Mónica Jazmín Domínguez, Bernardina de la Garza, Aquetzali Méndez y Siboney Sánchez. Muchas gracias a todos y en especial a Miguel Ángel. Ahora el caso del zancudo. Como última mención en esta presentación que hoy les he ofrecido, y con ella terminaré mi intervención, me quiero referir al apéndice que aparece en esta obra y que se dedica a una publicación de corte humorístico, El Zancudo, periódico de los constituyentes de Querétaro. Es un divertimento, en realidad. Al respecto, deseo mencionar que el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Archivo Histórico, preparó y publicó en 2010 una edición facsimilar de este periódico, la Hemeroteca Nacional no lo tenía, lo que permitió el análisis posterior de la doctora Vieira, una iniciativa muy útil de rescate que los hemerógrafos agradecemos. El zancudo se generó en el interior del propio Congreso y en sus contenidos participaron Pedro A. Chapa, diputado por Tamaulipas, Salvador R. Guzmán por Puebla, Alfonso Cravioto por Hidalgo, Rafael de los Ríos por el Distrito Federal y Marcelino Dávalos por Jalisco. Estos parlamentarios, y cito a Vieira para ofrecer algunos datos y hacer evidente el tono de humor de esta publicación, redactaron 4 números del periódico El Zancudo, semanario que circuló entre los congresistas del 11 de enero al 1 de febrero de 1917. Los motivos que inspiraron la elaboración de ese rotativo tuvieron origen en el afán de aquellos constituyentes por aligerar el ambiente de seriedad y tensión que prevalecía en la Asamblea encargada de redactar la Constitución. Y continuó citando a Vieira: los redactores debían atender las actividades que implicaban la discusión y acuerdos para fijar los artículos de la Carta Magna, lo que les dejaba poco tiempo para escribir el periódico. Por ese motivo, fijaron el lema advertencia, y es un cintillo que aparece después del título y subtítulo del zancudo: si sale cuando se le hincha y no les hincha cuando les pica. El director ni se raja cuando lo busquen. Enunciado que se modificó en el tercer número, el del 25 de enero del 17, y se modificó por: si este mosco te pica, no hay remedio en la botica. Asimismo, en el mismo tono relajado y humorístico, y como un ejemplo también de la división ideológica que prevalecía entre los constituyentes, no es lo mismo un Macías que un Rué, ¿verdad?
Entonces, inserto una última cita extraída también del Zancudo y bajo el título de Cartas de un constituyente, el 11 de enero de 1917, o sea, en el número 1. Dice así: no creas que se puede uno sentar en cualquier parte, porque si te vas de un lado eres jacobino y si del otro retardatario y mocho. Y como esas palabritas me sonaron mal, aunque te confieso que no sé bien lo que significan, anduve discurriendo por el salón en busca de un asiento que dijera para los independientes, pero como lo único que tienen las butacas son números, no sabía dónde acomodarme, cuando vino a sacarme de dudas un señor diputado gordo y chino de la cabeza, no de África. Aquí es un error, una errata, porque pues dice gordo y chino de la cabeza, no de África, sería Asia, ¿verdad? El chino, que discurrió que eso del color, sin alusión a su tez, no es por el asiento, que nada tienen que ver las posaderas con las témporas. Y como me parece que este señor es autoridad en materia de posaderas, juzgué muy atinado su discurso y fui y me senté donde me dio la gana. Les invito a que lean esta antología y muchas gracias. Agradecemos a la doctora Aurora Cano Andaluz esta brillante disertación sobre la libra que elaboró en coautoría de la doctora Guadalupe Curiel de Fossé, y por supuesto también destacamos las palabras que le dedicó al doctor Álvaro Matute en su exposición. Le corresponde el turno al doctor Imer Flores Mendoza, de quien me voy a permitir leer su semblanza curricular. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. En la actualidad es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, adscrito a las áreas de Filosofía y Teoría del Derecho, Derecho Constitucional y Derecho Electoral. Es uno de los fundadores de Problema, Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho. El doctor Imer Flores es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, tanto en la División de Estudios de Posgrado como en la División de Estudios Profesionales y tutor del programa de Posgrado en Derecho de la UNAM. Entre algunas de sus publicaciones queremos destacar la coordinación de problemas contemporáneos de la filosofía del derecho, los ensayos entre la gobernabilidad y la representatividad hacia un sistema democrático electoral mayoritario y proporcional, el problema de la eventual reforma del Senado en México y, por supuesto, de la obra que hoy estará presentando, Doctrina Constitucional Mexicana, que forma parte de esta serie México y la Constitución de 1917. Adelante, doctor Flores. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por la gentil presentación, y también el agradecimiento lo quisiera hacer excesivo por el trabajo que hace y realiza el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, obviamente para que me lo hagas favor de hacérselo llegar a la maestra Patricia Galeana, que ella es la cabeza más visible del instituto, pero bueno, con colaboradores como Francisco y todos los demás que están por aquí siempre nos llevan a hacer grandes cosas. Y entre ellas, pues bueno, el hecho de habernos invitado en lo personal a participar en este proyecto, un gran proyecto. Soy de los que estoy convencidos que para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no había mejor forma que hacerlo, sino que trabajar, releerla y de alguna forma reflexionar sobre las ideas y yo diría también sobre los autores. Y en ese sentido, a mí en el orden, a mí me tocó el sexto de los 12 tomos. El sexto, la indicación que se me daba a mí era que yo como que trabajara con la parte de la doctrina constitucional mexicana, como que hiciera un poco ese balance de lo que se había generado, se había de alguna forma desarrollado en esas ideas, qué tenía de nuevo, qué tenía de original, qué tenía y qué era lo que hacían nuestros autores, nuestros tratadistas, y esa fue la tarea a la que yo me dediqué para este proceso. Y tenía una disyuntiva que les comparto que tenía como, me llevó mucho tiempo a veces de resolver esa disyuntiva, entre las opciones de escribir algo directamente, de buscar quienes escribieran sobre los demás. Acabé optando por seleccionar a los textos de los autores que me parecen que eran los más representativos de ese primer centenario, y déjenme hacer un pequeño matiz. Sobre todo yo me centré en los primeros 75 años,
El libro está con textos que se publicaron entre 1917 y 1992, por como querer mantener la idea de que era la doctrina de la Constitución más que la última vorágine en que traemos de cambios a la Constitución. Ya Pepe Gambas me hizo favor de criticar esta idea de que llevemos 232 decretos de reforma en menos, bueno, ya un poquito más de 100 años, lo cual me parece que es una gran barbaridad y contrario a esta idea, ¿no? Ahorita van a ver por qué, porque quiero terminar con una cita de Hilario Medina. Espero que ahí se vea muy claro por qué es contradictorio esto de hacer tantas reformas a la Constitución. Y bueno, y regresar a esta idea de que por qué yo opté un poco por mantener una selección de estos autores, y eso, como se pueden imaginar, siempre tiene muchos riesgos, ¿no? Acabé juntando 37 textos de 27 autores en 10 apartados, y tengo que hacer la doble aclaración obligatoria que se pueden imaginar, que como en todas estas cosas, no son todos los que están ni están todos los que son, y ofrezco inclusive una disculpa muy sentida a mis amigas feministas, entre ellas a la maestra Galeana, es la primera a la que le dije, Pati, no puedo, no hubo, no encontré dónde, no había mujeres constitucionalistas para incorporar en estos textos. Nuestras colegas constitucionalistas que hay, curiosamente todas son posteriores a 92. Digo, en ningún momento hice yo ese sesgo para dejarlas fuera, simplemente era que yo de hecho quería como concentrarme primero en los primeros 50 años y en aras de estarle como ampliando pues dije, bueno, ahora tengo que incluir estos y tengo que incluir estos y nomás no llegué a poder incluir alguna, que entrarían varias colegas en estas discusiones contemporáneas que luego el texto de Pauli, el libro 7, y sirve que hacemos un poco de anuncio a los demás, ya toca como los temas más contemporáneos de la discusión, si una nueva constitución o no. Entonces ya hay muchos más constitucionalistas, pero sí, no podía yo dejar de hacer esa aclaración. No sé si les digan los nombres algo, para los que estudiamos Derecho, para los que somos abogados, para los que de alguna u otra forma nos dedicamos al derecho constitucional, los nombres creo que sí dicen mucho. Me permitiré leerlos, mencionarlos aquí de pasadita. Espero que Pepe al menos me dé una palomita en algunos de estos nombres, me vaya diciendo sí, sí, sí. Si me dice que no y me faltan algunos otros, bienvenidos. Seguramente habrá mucho espacio para hacer segundos, terceros, cuartos tomos, ediciones y todo eso, porque, insisto, a final de cuentas fueron 500 y tantas, bueno, yo no me fijé cuántas tienen en la versión impresa, pero en la versión impresa son 561 páginas, entonces pues no pretendan que 75 años estén recompiladas aquí, pero por lo menos sí encontrar como lo que a mí me parecía que era más relevante, y ahorita explico por qué me parece que sí logró un poco esa función, a un modo muy diferente, pero también diría que es hemerográfico, porque muchos de estos textos los fui a buscar a las revistas más que directamente a los libros, para jugar un poco en las revistas académicas, pero también un poco en esta lógica. Los autores van desde Antonio Martínez Báez, que ese además era hijo de constituyente, ¿no? Y dicen que hijo de tigre pintito, entonces Martínez Báez tenía que ser constitucionalista. Si su papá había sido constituyente, él tenía que ser constitucionalista. Hasta Pedro G. Zorrilla Martínez, no se les diga algo mucho esto, pero fue un querido profesor de la facultad, entre otras cosas es de los pocos que tiene esta nota que nadie más puede tener porque es casi imposible y ya después de muchos años va a ser muy difícil. Fue gobernador de 2 estados, de Tamaulipas y de Nuevo León, por diferentes reglas que se permitía hacer un poco esas cosas. Desde Luis Cabrera, el ideólogo de la Revolución y de la Constitución misma, hasta Paulino Machorro y Narváez, Hilario Medina Gaona y José María Truchuelo. Los tres primero fueron constituyentes y luego ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde Emilio Rabasa Estebanel, el mismo de Porfirio Díaz de la Constitución y la Dictadura de 1912, defendiendo el régimen, digamos, hasta Emilio O. Rabasa Mishkin, que sería abuelo y nieto. Nótese, me brinqué que sé cómo lo pondré porque me voy a meter en problemas, pero vamos a dejarlo así, al padre de Emilio Rabasa Mishkin, hijo de Emilio Rabasa Estebanel, Óscar Rabasa, y también ya porque quedó en los del 92 para acá, a Emilio Rabasa Gamboa. Ya son 4 Emilios Rabasa, bueno, uno se llamaba Óscar, pero cuéntenme que son 4 generaciones y los 4 en mayor o menor medida dedicados al derecho constitucional. Entonces, otra vez, una doctrina, una escuela, creo que hay mucho de qué sentirnos orgullosos.
Les adelanto un poco esta cosa que también hacía la doctora Curiel y Aurora Cano, de Rabasa Estebanel era un crítico fiero de la Constitución del 17. Él era porfirista, él era defensor de la Constitución del 57, sea como sea que él haya entendido que era de la Constitución del 57, porque no estaba en aplicación diaria por las concesiones que el propio Porfirio Díaz había hecho y la forma en que había tenido que gobernar, pero él justificaba justamente que tanto Porfirio Díaz tanto Benito Juárez como Porfirio Díaz habían tenido que desconocer la Constitución del 57 para poder gobernar, porque con la Constitución con la mano no se podía gobernar. Entonces, digo, es un héroe de la Constitución del 57 y es un crítico de la del 17, pero también había que incluir esas voces críticas. Coincido en que no podemos nada más llamar a los cuates y hacer una fiesta con los amigos, ¿no? También habría que convidar a este proceso a todos aquellos que de una u otra forma hicieron referencia a esto. Ahorita, cuando hable de las partes, puedo decir algo más. Desde los maestros Mario de la Cueva y Héctor Fixamudio, hasta sus discípulos más queridos Jorge Carpizo y Diego Valadez. Desde los historiadores, abogados historiadores, Francisco Javier Gagiola y Octavio Hernández, hasta los administrativistas, Antonio Carrillo Flores, Gabino Fraga y Andrés Serra Rojas, sin olvidar al laboralista Alberto Trueba Urbina. Y me detengo un poquito con esto de los administrativistas. Curiosamente, el derecho administrativo que habla del Poder Ejecutivo, de las funciones del Poder Ejecutivo, pues está dentro de la Constitución. Entonces, en cierta forma también son constitucionalistas, pero tradicionalmente los hemos visto como con una, voy a decirlo así con esas palabras, con un cierto dejo de que no hacen constitucionalismo, sino que hacen administrativo, pero me parece que son de alguna forma constitucionalistas también. Desde el tratadista Miguel Lanz Duret hasta el presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Desde los profesores de la ahora Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ignacio Burgao Orihuela, Daniel Moreno Díaz y Alfonso Noriega y Cantú, y de la autora Escuela Nacional de Jurisprudencia, José Campillo Sáenz y Salvador Urbina y Frías, hasta los de su escisión en Escuela Libre de Derecho, Manuel Herrera y Lazo y Felipe Tena Ramírez. Como verán, 37 textos de 27 personas en 10 grandes apartados, y los trato de medio enunciar medio rápido para no aburrirlos demasiado, pero los agrupé en estos 10 grandes ejes. El Congreso Constituyente y la Constitución de 1916-17, y ahí viene un texto de Hilario Medina Gaona, que es el discurso alusivo a la clausura del Congreso Constituyente. Me pareció que la mejor forma de decir aquí empieza fue con alguno de esos discursos del cierre de la convocatoria, porque creo que dejaba entrever que ahí la Constitución adquiría vida propia, y que lo que hiciéramos los estudiosos, los tratadistas, iba a ser la doctrina constitucional mexicana. Entonces, por eso me atreví a incluir ese texto, que es del mismo 17. José María Truchuelo, en defensa de la Constitución del 17, es un texto del 45. Octavio A. Hernández, México, Tierra de Libertad, un extracto del 1966. Emilio Rabasa Mishkin, Las Constituciones Mexicanas, una visión histórica, que sigue un poco la misma línea de lo que decía Pepe Gamas en su presentación, de cómo la Constitución del 14 nos dio una cosa, la del 24 nos dio la República Federal, la del 57 la República Liberal, y cómo la Constitución del 17 venía a ser esta liberal social. En un texto del 92, en pleno periodo del liberalismo social del presidente Salinas, era como muy ad hoc para cerrar con esa visión en ese momento. El segundo apartado es el legado de la Constitución del 17, y ahí retomo otro texto de Hilario Medina Gaona, de Mario de la Cueva. De hecho, son dos textos de Mario de la Cueva, uno del 61 y uno del 69, y uno de Alberto Trueba Urbina. Y déjenme tratar, me ahorré un poco los títulos, pero básicamente la tesis que defienden los 4 textos es esta idea de la aportación de la Constitución del 17 para el mundo. El título del de Alberto Trueba Urbina lo deja muy clarito, dice: la Constitución mexicana de 1917 se refleja en el Tratado de Paz de Versalles de 1919. Y eso, obviamente, también Pepe ya hacía la referencia a la Constitución de Weimar de 1919, pero al menos esas dos son de las típicas influencias que se le reconocen a la Constitución del 17. Insisto, Mario de la Cueva y el propio Hilario Medina Gaona rescatando este énfasis de por qué era la gran aportación de lo social en esa Constitución. Ya Pepe nos hizo favor de recordar esos temas. Tercer apartado, los derechos humanos y sus garantías. Viene un texto de Octavio Hernández, los derechos públicos individuales y su garantía.
o uno de Alfonso Noriega Cantú sobre la creación de los derechos sociales en la Constitución del 17, de Emilio Rabasa, ahí decía yo de Estebanel, la voz crítica contra el artículo 27. Y ese texto tiene una historia peculiar e importante que vale la pena mencionar, hacer un breve paréntesis, para contarles lo siguiente. Emilio Rabasa, Estebanel, no publica ese texto en vida, y el texto no se publica en vida de él. El texto alguien lo guarda, alguien lo esconde. Se sabe que por ahí está ese texto, o sea, sí existen como referencias de cartas de que él se lo había mandado a algunos amigos, pero claramente era una cosa muy crítica de la Constitución del 17 y el texto como que no iba a ser bien visto, no iba a ser bien recibido, y Rabasa, Estebanel, digamos, no insiste en su publicación, no se publica, y alguien, insisto, lo guarda. La versión que me parece más sensata es que los propios familiares dicen, no lo saquemos. Y el texto está guardado, pero en algún momento dado, un colega del CIDE, José Antonio Aguilar Rivera, en una estancia que va a hacer a Austin, a la Universidad de Austin, al Natalie Lee Benson, empieza como a revisar correspondencia de Rabasa y encuentra estos textos, este gran texto perdido. Es un libro. La revista Nexos publicó un capítulo, que es el que acabamos reproduciendo aquí, por ahí del 1 de enero o el primer número del año de 1916. Y ya el libro completo está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Entonces, justamente al centenario de la Constitución del 17 apareció el libro. Entonces, en ese sentido, una nota, pues, no diría yo premisa porque ya lo había publicado Nexos, pero sobre todo una referencia a decir, bueno, también había esas voces críticas, que en su momento interesante porque dijeron, guardamos una distancia, y el texto se perdió, quedó perdido por un buen rato. Los propios familiares, digamos, ya la generación de Rabasa Mishkin, yo no ubico que hubiera dicho nunca nada de eso. El mismo Rabasa Gamboa entiendo que no tenía conocimiento del texto, y el texto pues viene a reaparecer. Insisto, como un texto crítico, ¿no? De ahí Campillo Sáenz, el juicio de amparo y la legislación de emergencia, 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, y Mario de la Cueva hablaba de la suspensión de garantías y la vuelta a la normalidad, 1945. Los textos estos, yo digamos, me emociono de que lo pienso y digo, oigan, ¿qué tan actuales pueden ser? Porque de verdad a veces, digo yo, donde abramos el libro vamos a encontrar algo que nos va a decir algo de lo que está pasando ahorita, ¿no? Justamente ahí, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, la vuelta a la normalidad era salir de la guerra y regresar a una normalidad. Y digo, lo pienso que es muy curioso que ahora que estamos saliendo justamente de una tragedia, ¿no? de una catástrofe, si lo veo así, fue menor, si quieren, comparada con la del 85, para los que nos tocó ya estar por aquí en esa época, sentimos que fue menor, pero para los que sea la primera, la sentirán como la más grande, ¿no? Sin duda alguna. Pero eso de la vuelta a la normalidad me parece que es muy relevante, y esa visión de que la Constitución tenía esos artículos de suspensión de garantías, pero que también eso tenía que ser emergencia, que eso tenía que ser excepcional y que se tenía que regresar a la realidad y a la normalidad. Me parece que era como un dato como muy interesante. Y luego, bueno, ese es apartado cuarto, la división de poderes. Y aquí un texto de Rabasa hablando de la organización de la Suprema Corte. Entonces, como quiera, dentro de todo, esa parte crítica del primer momento la deja y se pone a cuestionar otros temas. Luis Cabrera, la misión constitucional del Procurador General de la República, como saben, un tema que está ahorita en la agenda, en la discusión. Ya desde ahí se decía que el Procurador General de la República tenía que ser independiente. No es nada nuevo, no nos inventamos nada nuevo, pues ahí está. No soy yo otra vez, no es Imer, sino desde Luis Cabrera ya está la discusión, está el punto. Salvador Urbina y Frías, la organización ejecutiva. Paulino Machorro y Narváez, las grandes modificaciones en la administración de justicia. Diego Valadez, el poder legislativo mexicano. El apartado quinto toca uno de estos grandes hitos de nuestra historia constitucional, que es el principio de la no reelección. Y ahí me permito recordar que el texto original de la Constitución, que ahí lo trae Pepe y no me dejará mentir, hablaba de la reelección de los legisladores. La que claramente estaba prohibida era la del presidente de la República. Y bueno, eventualmente reformamos la Constitución para prohibir la reelección de los legisladores, y vienen todos estos textos, ¿no? Gagiola, el problema de la no reelección en el momento en el que se está prohibiendo la reelección de los legisladores. Pero luego Martínez Báez escribe dos textos, que estos aparecen también en versión hemerográfica del Excelsior, en esas páginas editoriales, en el tema cuando en 1965 se da el debate sobre la conveniencia o no de incorporar la reelección de los legisladores.
y recordando obviamente que ese el texto original era lo que preveía. Como saben, ya hoy por hoy ya tenemos prevista reelección de legisladores y en la próxima elección del 2018 ya a los que elijamos como diputados y senadores podrán eventualmente aspirar a ser reelectos, digamos, en el caso de los senadores por otro periodo de 6 años, en el caso de los diputados hasta por 3 periodos más, en ambos casos para totalizar un máximo de 12 años. Y esa fórmula limitada, de alguna forma también la dejaba entrever Martínez Báez. La conveniencia de dejarla en una fórmula limitada, ahí estaba también. Manuel Herrera y Lazo también retoma esta crítica de la reforma reeleccionista, también en páginas editoriales, entonces creo que ahí se hace un muy buen debate. A mí me parece como muy interesante ver ese momento con esa luz, ¿no? El sexto no podría faltar en un tema sobre la doctrina constitucional mexicana, un capítulo sobre el presidencialismo. Y ahí se pueden imaginar que los autores tienen que ser, no sé, por un lado ya les mencioné Serra Rojas, por el otro lado les conté de Miguel de la Madrid, que también lo habíamos incorporado, pues, se acuerdan que fue académico, fue constitucionalista, digo, un profesor de Derecho Constitucional, entonces esas respectivas notas. Pero por supuesto que el clásico en la materia es Jorge Carpizo, entonces también dos textos de Jorge Carpizo sobre la materia del presidencialismo están ahí incluidos. El control de constitucionalidad es el apartado séptimo, y aquí están 3 textos del momento histórico muy concretito. Estamos hablando de 1942, ahorita el contexto histórico lo van a pescar muy bien, y un texto del maestro de maestros, que es el maestro Fixamudio, y en el tema de control constitucional no podía no ponerlo ahí, o sea, es donde el maestro Fix tenía que estar, ¿no? Entonces ahí está un texto de él. Pero los otros 3 textos están en un debate muy concreto de 1942, y se publican en la revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, los 3 textos. En el primer tomo aparece el texto de Gabino Fraga, y en el siguiente tomo aparecen los textos tanto de Martínez Báez como de Carrillo Flores. Y básicamente el tema es el siguiente: en el contexto de la expropiación petrolera del 38-39, tendrían que ver qué iba a pasar con la decisión, la constitucionalidad de la expropiación. Las empresas extranjeras no quedan muy satisfechas y vienen los diferentes recursos. Y a final de cuentas, el debate, digamos, al que llegan es si pueden conocer de problemas de constitucionalidad de leyes autoridades distintas al Poder Judicial de la Federación. Gabino Fraga, que era ministro de la Corte, pues bueno, en esa coyuntura decir que no, por supuesto que no, ¿quién se le va a poder imaginar? Claro que lo dice la Constitución que no. Obviamente algunos creemos que la Constitución decía otra cosa, pero al menos ahí Gabino Fraga, que era el ministro, pues era lo que decía el ministro, bueno, y los demás ministros votando, pues era lo que se entendía. Y ahí se les dio lo que conocemos como un indebido monopolio del Poder Judicial. Y es un doble monopolio. El monopolio para que sea la Corte la que conoce de la inconstitucionalidad de las leyes, y además el monopolio que la única vía fuera la vía del amparo. Lo cual, insisto, la doctrina constitucional creo que lo ha cuestionado, lo ha debatido, pero esa ha sido la postura que había prevalecido, y ha prevalecido por mucho tiempo la de Gabino Fraga. A pesar de que Antonio Martínez Báez y que Carrillo Flores lo evidenciaban el despropósito de entenderlo así, y cómo eso contradecía lo que el propio texto decía en el 133, hoy por hoy en el primero, en una reforma del 2011. Entonces, o sea, pero el 133, desde la redacción del 17, aunque fue modificado, la redacción desde el 17 es la que debería dar sustento a la tesis opuesta. El federalismo y el municipio, ya decía más Torruco que pues eso ya lo heredamos de la Constitución del 24, pero de todos modos teníamos que tocar algunos de estos aspectos de la organización, le llamamos vertical, ¿no? Municipio como la cédula más básica y el Estado federal como la parte más amplia. Y tiene que ver también con temas de la planeación democrática, ¿no? El desarrollo, etcétera. Un tema que yo en lo personal me gusta mucho, y también lo mencionaba hace rato Pepe, era el de la separación de Estado e Iglesia, que si bien, como bien dices, es un tema que pues en el acta, en la reforma a la Constitución de Lerdo de Tejada, Lerdo hace 2 grandes reformas, la del Senado, restaurando el Senado, y la de la constitucionalización de las leyes de reforma, pero el tema y el debate, y ahí yo no sé cómo está estructurado el libro de Pepe, pero el debate en tema de Estado laico, que juntaba tanto el tema de la libertad religiosa, que es el 24, y luego lo que se volvió 130, porque cuando lo discutían se llamaba 129,
que esa parte ahí, no sé, a ver si Pepe me ilustra ahorita en preguntas y respuestas, de cómo es que de repente el 129 se volvió el 130. Me queda claro pues que a la hora que recurrimos numeración aparece un artículo de más, pero ¿cuál fue? Ese es el que yo no tengo claro cuál fue, pero seguramente él lo tendrá muy, muy presente y me podrá sacar ahí de mi duda de cuál es ese artículo que apareció, ¿no? Pero esos debates, los del 24 y el 129, no tienen despropósito. Son de los debates que a mí me parecen más ricos, más formidables del constituyente. Rayan en esta cosa que decía hace rato, también la doctora Cano hacía referencia a los jacobinos y a los reaccionarios o mochos, ¿no? Entonces, yo en lo personal me parece que el debate está muy claro, estaba en dos bandos muy duros, los reaccionarios de un lado y los jacobinos del otro, y los dos eran igual de bárbaros. Y de alguna forma el texto me parece que encontró una salida más o menos intermedia. Nuestra evolución constitucional en la materia religiosa me parece que ha logrado mantener, aunque los ánimos se exacerban muy fácilmente, ha logrado mantener una ruta más centrada, creo yo. Pero bueno, ahí están, estos dos textos creo que reflejan un poco eso, de Miguel Lanzuret y de Daniel Moreno Díaz. Y bueno, el último bloque es el de la reformaría de la Constitución. Y aquí me quisiera detener para contarles alguna cosa breve, pero básicamente los textos son uno de Tena Ramírez, uno de Ignacio Burgao Orihuela y uno más de Diego Valadez. El de Diego Valadez, el amparo contra las reformas constitucionales, que es un viejo resabio del otro debate que les decía yo que me parecía como muy referente a quizá una discusión muy concreta, si se valía o no se valía el amparo contra la propia reforma a la Constitución. El tema, por ejemplo, de Burgos hablando de la reformaría de la Constitución mexicana, bueno, ya los 232 decretos lo dejan muy claro que hiperreformabilidad, ¿no? Pero sobre todo el de Tena Ramírez, y me permito leerles un parrafito, digamos, es un poco largo, pero creo que vale la pena leerlo. Y les cuento, de hecho son dos parrafitos los que quisiera como compartir. De entrada, la nota que como editor pongo yo, dice: tomado de Jus, Revista de Derecho y Ciencias Sociales, volumen 9, número 50, septiembre 1942, páginas 239-257. Una versión revisada apareció en su libro Derecho Constitucional Mexicano, México por Ura, 1944. Pero básicamente estoy queriendo leer desde 1942. En 1942, Felipe Tena Ramírez acuña, para mi gusto, uno de los grandes desaciertos de la doctrina constitucional mexicana. Insisto otra vez, no nada más hay que poner a los buenos, también hay que poner a los malos. Y me preocupa y me tiene muy, digamos, sí, ¿cómo decirlo? Me parece que esto es algo de lo que no ha ayudado y que nos ha llevado a esos 232 decretos. Y nos ha llevado a esta idea de que tampoco podemos revisarlo. Y el debate está hoy por hoy vigente. Porque ni más ni menos con esta, digamos, yo creo que habría que distinguir dos momentos del sismo, ¿no? del terremoto, la parte esta de la solidaridad espontánea, generosa, implacable, impresionante que de los mexicanos, pero ya al tercer día, ¿no? Ya empieza la rebatinga política, a ver quién saca algo de esto, ¿no? Desafortunadamente, triste, para mí es decepcionante, y bueno, pero es esta lógica. Entonces déjenme les cuento, está hablando Tena Ramírez, dice, ya hemos llegado, porque es un capítulo de lo que va a ser su libro, ¿no? De su libro, que se vuelve uno de los clásicos y uno de los referentes de la materia. Entonces llegamos a este momento en el que tengo que hablar de esto. El título se llama Competencia del Poder Revisor de la Constitución. Y dice, este órgano tiene que participar en alguna forma de la función soberana, desde el momento en que puede tocar la obra que es expresión de la soberanía. Su función es, pues, función constituyente. Y como por otra parte se trata de un órgano que sobrevive al autor de la Constitución, cuya vida se extinguió con su tarea, consideramos que merece por todo ello el nombre de Poder Constituyente Permanente. Y acuñó esta expresión que es de las más desafortunadas para mi punto de vista, y entiendo muy bien que lo hace en una discusión sugiriendo lo que la doctrina de la época podría ir y venir discutiendo si había límites o no había límites a lo que se podía reformar. Y él acaba diciendo, pues en la Constitución del 17 no se señalan límites, entonces no hay límites, se puede reformar todo. Entonces el órgano que va a reformar la Constitución, pues no será un poder constituido, sino será un poder constituyente.
Y nótese, la regla de los poderes constituyentes es que son temporales, son para crear una constitución. La regla de los poderes constituidos es que son permanentes y están ahí y se tienen que sujetar a lo que dice la Constitución. Y acuña esta expresión híbrida, ¿no?, de un poder constituyente permanente, lo cual para mí en las reglas de la lógica no me da, pero entiendo muy bien para dónde quiere llevarlo él. Y en sí también capto que es una forma en que este país ha logrado mantener una vida pacífica, porque no necesitamos hacer revolución cada tercer día, basta con que reformemos la Constitución cada tercer día. Lo cual a estas alturas de mi vida no sé si sea mejor o peor, pero me queda claro que la racionalidad de por qué lo acuñó me parece muy, muy sensata. Y les leo, porque pues él está explicándolo con la discusión. Dice: pensemos por nuestra parte que toda la argumentación que hemos transcrito está edificada sobre un error original. Se dice que el poder reformador creado por el constituyente no puede igualar ni menos rebasar la soberanía de que gozó el constituyente al dar a la Constitución, porque la facultad de reformar es una facultad atribuida, una competencia auténtica y como tal limitada. De ese modo, las decisiones políticas fundamentales de la Constitución son asuntos propios del poder constituyente del pueblo y no pertenecen a las instancias autorizadas para reformar y revisar la Constitución. El error consiste, a nuestro ver, en considerar como constituido al órgano revisor, cuyas funciones son en verdad de constituyente. Hemos dicho en el capítulo anterior que la clave de un régimen constitucional de constitución rígida como el nuestro está en la diferencia entre el poder constituyente, que nunca gobierna, sino que únicamente crea y dota de facultades a los poderes que gobiernan, y los poderes constituidos, que solo gobiernan en virtud de las facultades que les otorgó el constituyente, las cuales no pueden ser tocadas por ellos. Cuando el poder creador, autor de la Constitución, funda un órgano capaz de alterar la Constitución, le transmite total o parcialmente sus propias facultades constituyentes. Nada importa que ese órgano sea creación del constituyente, no por ello es un poder constituido, pues carece de facultades de gobernar y solo las tiene para alterar la Constitución, que es fuente de facultades para los poderes gobernantes. Ese poder revisor es, pues, continuación del constituyente que lo creó. Como ya se podrán imaginar, no puedo estar más en desacuerdo con lo que él dice, pero otra vez, como editor, como compilador, no puedo evitar incluir quizás un texto obligatorio, obligado, pero veamos dónde está el error, y que espero que las generaciones futuras puedan leer esto que la gente repite y que puedan darse cuenta dónde está el error. Entonces, digamos, tengo una postura medio curiosa con el tema de la historia. Sí, creo mucho en Santayana y no conocer nos invita a repetir el error, pero bueno, sí conocer sugiere a ver si podemos rectificar los errores, ¿no? A veces pienso que la historia hay que ir para, digamos, no hay que ir para atrás, bueno, salvo para tomar impulsos. Bueno, sí hay que ir para tomar impulso para cuestionar estas cosas. Y bueno, ya me extendí un poco y ya nada más quiero cerrar con lo que les decía yo, que quería cerrar con una cita de Hilario Medina, que es la que de alguna forma empezaba yo con una reflexión en ese mismo sentido. Me parece que la mejor forma de honrar a la Constitución del 17 es reflexionar sobre sus ideales, sobre las ideas que están consagradas en la misma, sobre los autores, por un lado son los constituyentes, pero por otro lado los constitucionalistas que le siguieron dando vida, para bien y para mal, como podrán darse cuenta. Pero sobre todo quisiera yo cerrar con un parrafito, el parrafito último de Hilario Medina Gaona en el cierre del Congreso Constituyente. Él está arengando a los diputados, todo esto se va, y me encantó en esta parte del trabajo historiográfico de poner las comillas, de decir, y aplausos nutridos, ¿no? Así como para que se lo va uno imaginando cómo está la cosa en el momento, el clima, ¿no? Entonces, el último párrafo. Nosotros que hemos comprendido acaso hasta un poco más lejos, porque indudablemente nuestro patriotismo nos ha inspirado hasta dónde debe llegar la obra, seguramente que debemos afirmar, debemos creer, que todavía los cañones mexicanos podrán lanzar al aire susurras de victoria, la guerra y la gloria para el pueblo, porque acaso tengamos todavía que defender esta Constitución. Digamos, don Hilario además tenía voz de profeta, ¿eh? Y si tuviéramos que atravesar otra vez por el doloroso camino, como lo hizo la Constitución del 57, yo os exhorto, señores, a que vosotros hagáis la obra que podáis hacer, puesto que ya habéis protestado a hacerla respetar. Y yo os exhorto a repartir, como he dicho, la semilla de la revolución hecha ley, y hacer que todos y cada uno de nuestros conciudadanos, la sienta, la viva,
la comprenda y la respete. Lo vuelvo a repetir, ¿no? O sea, esto es lo que necesitaríamos hacer todos los días, ¿no? Defender la Constitución ya está adelante, ¿no? Pero el cierre, y que cada uno de nuestros conciudadanos la sienta, la viva, la comprenda y la respete. He dicho, aplausos nutridos. Muchas gracias.